para que lo podamos, ¿cómo se llama? Ahora sí que solidificar y que quede muy bien todo. Dice entonces, la parte de congelación, no crean que es algo de todos los años, lleva 100 años haciéndose, 300 años haciéndose. No, realmente congelar es un proceso que se lleva haciendo desde hace muy poco, desde la revolución industrial de que empezaron los refrigeradores y después los congeladores. Tenemos muy pocos años congelando, pero realmente es algo que nos ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer comida, pues súper de todos los días o mercado de todos los días, porque tenemos un espacio en nuestra casa que nos ayuda a refrigerar y nos ayuda a congelar. Y congelar es increíble porque no solamente es algo que puedes mantener en el refri durante 15 días, posiblemente, que hay muchos alimentos que es lo que es la media, lo que se tarda en empezar a perder esta parte organoléptica de los alimentos, sino que puede estar todavía por mucho tiempo más. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la parte de qué es lo que yo les recomiendo para poder congelar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en los diferentes formatos. Vayan apuntando sus preguntas, por favor, porque al final vamos a estar haciendo este tipo de preguntas. Bueno, vamos a resolver estas preguntas ya en vivo, ¿vale? Ok, entonces vamos a comenzar. Dice, para congelar alimentos de forma adecuada, yo te recomiendo seguir estos consejos. Esto no es ni la Biblia de congelación, ni yo soy el non plus ultra, la última palabra. Espero que existan aquí algunos ingenieros en alimentos que nos estén escuchando. Yo simplemente les estoy diciendo conforme a mi experiencia, conforme a mis estudios, conforme a las cosas que yo he visto y en algunos estudios que se han hecho en algunas universidades y sobre todo en la industria de la congelación, que es lo que yo he vivido y lo que me sirve dentro de mi negocio y en mi casa, ¿va? Entonces dice, para congelar alimentos de forma adecuada, debes de seguir estos consejos que te estoy dando. Dice, proteger. Proteger usa recipientes, bolsas, papel transparente o papel de aluminio aptos para alimentos. ¿Qué quiere decir eso? No es de que cualquier cosa vamos a poder guardar nuestros alimentos. Muchas veces el empaque en donde vienen algunas cosas como, ay, es que voy a usar el recipiente del yogurt, lo voy a lavar y lo voy a utilizar para poner alimentos. Sirve para una ocasión, que es del alimento en donde viene digamos, el yogur que fue elaborado en una empresa. Ese fue el empaque, lo pusieron en casa, pero no es un producto que realmente nos sirva. Debemos de escoger algún tipo de recipiente que sea, número uno, para alimentos y que sea para alimentos que nosotros podamos utilizar. Utilizar quiere decir que lo puedo meter en el microondas. Utilizar quiere decir que lo puedo llevar al congelador y no se rompe. Utilizar quiere decir que puede llegar a tener una temperatura que pueda oscilar entre los 45 y 50 grados y no pierda su forma, porque por lo general este tipo de recipiente se hace de una forma que se llama termoformado, que es un plástico que tiene una dimensión, gracias al calor va a mantener la forma de un molde y después gracias a succión ya queda perfectamente bien hecho este recipiente de medio litro, un cuarto de litro, un litro, que seguramente los han visto. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a proteger nuestros productos, sobre todo nuestros alimentos, ¿vale? Esa es la primera. Después, etiquetar, hiper importante. ¿Ok? Indica en el envase el alimento, la fecha de congelación y la cantidad. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que el mismo día que se elabore, se congele. Eso es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros realmente queremos es quitar o mantener o no proliferar la reproducción de bacterias dentro de nuestros alimentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo mejor? Oye, pues hice una paella, hice un mole, hice un adobo, hice un arroz, ¿no? Oye, pues ya, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ya terminamos, lo pusimos. Bueno, ahorita hay un tema ahí con el arroz que no se debe guardar y eso, pero bueno, era un ejemplo nada más. Es la sopa, ¿ok? Las albóndigas. Ya servimos la comida, le dimos a todos, perfecto. ¿Alguien va a querer poquitos de
albóndigas, ¿alguien quiere comer albóndigas mañana? No, no quiero, tú, no quiero, pues, no quiero. Nadie, ok, perfecto. Entonces, se ponen en estos recipientes que son para alimentos, vamos a poner que es albóndigas con chipotle. Bien, y la fecha, aquí estamos hoy, estamos a 22 de noviembre del 2024, pongan el año, por el amor de Dios. Pácatelas. Ok, pongo el recipiente, voy a utilizar plástico film, este plástico legapaco, el plástico de cocina que se utiliza, y lo vamos a pegar este plástico al alimento. No quiero que se genere que exista mucho espacio con oxígeno, ¿ok? Ahorita les voy a decir por qué. Lo vamos a tapar perfectamente bien y después, ¡pum!, su tapa. Chao. Lo vamos a meter al congelador. Va a pasar a aproximadamente unas 2 horas que ya más del 50% ya empezó a congelarse. Los cristales de agua van a empezar a formarse y vamos a empezar a tener congelación. ¿Sale? Entonces es bien importante que hagamos eso. Eso seguramente este tip que le estoy dando de poner el plástico film a contacto del producto, no se lo sabían. Es importantísimo. Esto se utiliza mucho en la heladería. ¿Para qué? Para que no se congele. Seguramente ustedes han visto los empaques que tienen en el congelador y que están los cristales. Esos cristales queremos que se formen lo mínimo. No queremos eso. Eso luego quema nuestro producto, quema la carne, quema muchas cosas, porque el frío también quema. ¿Va? Buenísimo. Ok. Entonces, etiquetar, ya dijimos que es importante, y que sea una etiqueta grande, ¿sale? Siempre que vayamos a poner cualquier recipiente, tenemos que poner esa etiqueta a la cara o que sea visualmente fácil de poder ver qué tenemos ahí. Envolver, porque también se puede envolver. Envuelve bien el alimento para evitar que se contamine con olores de otros alimentos, se queme con el frío del congelador o se deshidrate. Uso de alto vacío sería lo más adecuado. Pero es que comprar una máquina de alto vacío es carísima. No es cierto, no es cierto. Miren, ahorita vamos a ver y vamos a poner en Amazon, si quieren. Amazon. Alto vacío. Máquina. Ok. Una máquina de alto vacío está en 659 pesos. ¿Vale? No es cara. Hay otras más caras, hay de 2,200, 3,000 pesos, 593, 399. Hoy por hoy tener una máquina al vacío casera es muy fácil en casa. Se compran las bolsas, que también no son tan caras, y realmente se pueden reutilizar siempre y cuando nosotros sepamos limpiarlas perfectamente bien. Pero el uso del alto vacío es importantísimo. Que van al súper, que van a comprar jamón, van a comprar su queso, van a comprar diferentes cosas. Ahí mismo, ustedes pueden pedir el servicio que se los pongan en alto vacío, y por políticas de las empresas que son de estas de retail, de supermercados, les pueden poner las cosas al alto vacío. Lo que venden en la salchichonería, no va a venir, oiga, aquí tengo unos huevos, ¿me puede poner en alto vacío? No, eso no les van a enseñar, no les van a dar nada. Tiene que ser el jamón, su queso rebanado, todo eso puede ser al alto vacío, y lo ponen en bolsitas de 200 gramos y los van sacando, congelan y después van a descongelar. Ahorita vamos a ir con la parte de la descongelación, que es muy importante. ¿Vale? Entonces, aquellas personas que ya tienen su máquina al vacío, úsenla, vean, busquen algún tipo de ¿cómo se llama? De videos en YouTube. Yo aquí tengo una, yo creo que haré un video para ustedes, para que lo aprendan a usar, que es de la marca que yo tengo, que es como que la más común, para que también ustedes lo puedan ver, ¿vale? Perfecto, entonces ya vimos eso, que es lo más adecuado. Congelar a la temperatura adecuada, eso es bien importante, revisar qué temperatura tiene nuestro congelador, porque muchas veces nosotros creemos que está bien y no está congelando en la temperatura que es, entonces está tardando en llegar nuestro producto a la temperatura que nosotros necesitamos para que empiecen a formarse esos cristales. ¿Ok? Entonces, la temperatura ideal para congelar alimentos a largo plazo es de menos 18 grados centígrados. Así como yo a muchos de ustedes les pido que tengan un termómetro
para el horno, para ver si realmente la temperatura que te está prometiendo el horno es real. Igual yo les invito a que tengan un termómetro para poder ver la temperatura de su refrigerador y de su congelador. Eso es súper importante, ¿ok? Bueno, entonces, después, dividir en porciones, aunque lo vean tan bobo, pero es algo bien importante. Dividir en porciones, divide las grandes cantidades para que se congelen de forma rápida y uniforme. Una es esa, para que sea mucho más rápido. Dos, el espacio en tu congelador es sagrado. Entonces no vas a meter una pierna de cerdo de este tamaño así, porque va a ser algo que no va a poder entrar, número uno. Dos, va a ser muy difícil, es aparatoso. Y una vez que eso esté duro, eso es un bate de béisbol. Hay que tener mucho cuidado con él. O sea, es enorme, eso se te cae en un pie y ahí quiero ver, ¿no? Vas a ir al hospital a parar. Entonces, siempre porciona, que vaya en sus bolsas. Hay bolsas resellables, eso también es otro buen tip, que son gruesas, son un poco más gruesas. En los mismos empaques aparece para congelar. Cómprenlas. Lo que menos queremos es que entre oxígeno a esta bolsa y sobre todo, a ver, el por qué, porque ya lo habíamos mencionado antes. ¿Por qué no quiero que entre oxígeno? Una, porque el oxígeno tiene humedad y en la humedad, una vez que llegue a esa temperatura o ese tiempo que necesitamos para congelar, van a aparecer los cristales de agua y no quiero esos cristales de agua en contacto con mi producto principal, ¿ok? Bien, perfecto. Hasta ahorita vamos bien, por favor díganme, yo no entendí nada, soy de Marte, o lo que sea, pero díganme si vamos bien o le paramos y apago. Díganme, por favor. Espero a que me respondan. Muchas gracias, felicidades por su premio, muchas gracias. ¿Todo bien, Che? Perfecto, todo bien. Proteger, muy bien. Dice Roll Crack. ¿Todo bien, Edith? Sí, súper bien. ¿El arroz no se puede congelar? Sí, lo que pasa es que hay un tema ahorita con una bacteria en el arroz que para mí es nueva, yo nunca lo había escuchado y bueno, pero ahorita están mucho con esa parte del arroz. No quiere decir que eso no exista, yo creo que pues, son cosas nuevas que aparecen, bacterias nuevas que aparecen. ¿Por qué? Porque pues hay nuevas formas de cosechar, hay nuevas áreas en donde se cosechan, entonces todo puede cambiar, yo no estoy cerrado a eso. Sí, chef, entendido, todo perfecto, todo bien, todo excelente, gracias, muy bien explicado, gracias, muy bien, felicidades. Perfecto, listo, gracias, Octavio. Hecho, ahí estamos, entonces sigamos. Dividir en porciones, ok, eso ya dijimos, dividir. Ahora nos vamos con la parte de refrigerar antes de congelar. Súper importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante refrigerar antes de congelar. Si el alimento está cocinado, déjalo enfriar en el refrigerador por mínimo 2 horas antes de congelarlo. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Ya les había comentado que yo lo que menos quiero y lo que ustedes menos quieren es que exista proliferación de bacterias dentro de nuestros alimentos. Y nosotros tenemos una capa de temperatura que va a partir de los 12 grados centígrados hasta los 43 más o menos, en donde eso es un bacanal. Y entonces ahí se reproducen las bacterias de una forma increíble. Lo que menos quiero es mantenerme un tiempo alargado en ese rango de temperatura, ¿vale? No quiero que aparezca que esté mi alimento en esa zona de proliferación de bacterias. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lo mismo, nuestro bote se pone la etiqueta, ponemos el plástico a contacto y entonces ahora sí, tapamos y nos vamos al refrigerador. Oiga, pero es que estaba caliente y mi abuelita me dice que el alimento se pone agrio. Eso es mentira podrida, ¿vale? Entonces, no se va a poner agrio, no va a fermentarse, al contrario, estamos parando la proliferación de bacterias. Y lo que nosotros queremos es eso, bajar la temperatura lo más pronto posible. Existe maquinaria para hacer esto de forma industrial. Nosotros tenemos en Kevo un abatidor de temperatura que le estoy diciendo que congela un vaso de agua en 15 minutos. Así, te baja a menos 35 grados centígrados en nada.
es algo ya industrializado. Eso no lo vamos a tener en ninguna casa. A mí, debe de haber un loco ahí que tiene su abatidor en su casa, ¿no? Por supuesto, yo no. Entonces eso lo tengo en mi empresa. Eso me ayuda a descongelar mis muses perfecto, a que el cristal sea mucho más reducido y este tipo de cosas que vamos a hacer salsas, vamos a hacer rellenos, queremos bajar la temperatura para tener la mínima exposición dentro de esta zona de temperatura que no queremos, utilizamos el abatidor. Oye, es que hice unos pozoles, hice un pozole, hice 90 litros, lo hice para la cena de Navidad. ¿Cómo le voy a hacer, chef? Pues muy fácil. Vas a comprar botellitas de agua, un día o 2 días antes les vas a quitar la etiqueta, los vas a lavar perfectamente bien, ¿sí? Que queden perfectamente secos y los vas a congelar. 2 días antes que vayas a hacer tu pozole. Te quedaron 20 litros de pozole. Y después vas a agarrar y se los vas a echar estas botellitas de agua a esos 20 litros de pozole. Y son como hielos, solamente que el agua no se va a salir de la, ¿cómo se llama? De la botellita. Y te va a bajar la temperatura de volada. Para cuando ya esté frío, sacas estas botellas, ya después las lavarás. Y entonces vas a empezar a poner en diferentes recipientes tu pozole. Eso es una muy buena forma, ¿vale? Pero ya que lo pusiste en los recipientes, lo vas a llevar al refrigerador mínimo 2 horas y de ahí nos vamos a ir al congelador. Esa sería la mejor forma de poder congelar, ¿sale? Entonces, para que lo podamos hacer. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final, por favor. Muy bien. Bueno, sí. Escaldar vegetales crudos. Si vas a congelar vegetales crudos, escáldalos previamente en agua hirviendo entre 2 a 5 minutos. Blanquear también se le llama a este proceso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Yo no recomiendo ponerle bicarbonato. Hay gente que le pone bicarbonato, posiblemente un poco de sal. No pongan vinagre. Nos van a poner espárragos. Perfecto, pum, lo ponen en agua caliente, bueno, agua hirviendo, está hirviendo completamente por unos 5 minutos, lo quitamos, lo ponemos en agua con hielo, se van a enfriar de volada, secamos perfectamente bien y lo vamos a poner en nuestras bolsas para poder congelar. Y nuevamente, ¿qué es? Cuando se hizo, cerramos perfectamente bien porque son bolsas resellables y ya lo vamos a tener o en alto vacío. ¿Estamos claros? Eso es algo muy fácil para tener nuestras verduras, para aquellas personas que, pues, que se preocupan por siempre tener verduras dentro de su dieta diaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo este tipo de cosas se hacen. Miren, yo viví solo un tiempo, bueno, bastante, y yo tenía que comprar, pues, no sé, el pollo, y vas al súper y la bandeja de pollo es de 6, ¿no? Y tú eres uno, ¿no? Entonces, pues aquí llegas, pones tu pollo, le pones las etiquetas, lo congelas como debe de ser, por partes, no las 6, por partes, con bolsas aparte, para que si no, entonces tienes que descongelar todo, vuelves a llegar a una temperatura, hay proliferación de bacterias, no hay de eso. Ahorita vamos a hablar de la descongelación. Pero sí es muy importante que nosotros podamos hacer este tipo de empezar a porcionar, y todo lo que les estoy diciendo es súper importante para que ustedes lo hagan y lo repitan en casa, ¿ok? Bueno, entonces espero que haya quedado claro lo de los vegetales. Oye, pero quiero congelar una lechuga. No congelen lechuga, la bendita lechuga cuesta 10 pesos, 15 pesos en el súper, lo pueden, ¿cómo se llama? Comprar fresca, no hay ningún problema. Tiene una gran cantidad de agua y al tener una gran cantidad de agua tienen la posibilidad de oxidarse de una forma mucho mayor que otros productos que tienen poca agua o una cantidad menor de agua que lo puede tener una lechuga. ¿Estamos claros? Bueno, ok. Escalar. Dice, después, descongelar y consumir lo antes posible. Tras la descongelación se debe cocinar o consumir los alimentos lo antes posible. Ajá, espero que esto haya quedado claro. Cuando nosotros hayamos descongelado, es consumirlo lo antes posible, porque entonces va a entrar otra vez a esa zona de reproducción de bacterias y no queremos eso. Pues mis verduras, perfecto, y las que están blanqueadas, termina tu papa, termina las calabazas, termina. No es que están cocidas, ¿eh? No estoy
congelando verduras cocidas. Es muy importante que lo tengan eso en cuenta. Estoy congelando verduras que fueron blanqueadas, ¿ok? Bien importante. Bueno, después, no congelar y descongelar con demasiada frecuencia. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Ay, es que con el alto vacío no pasa nada. No, sí pasa, porque hay bacterias que son aerobias, que viven gracias a la oxigenación que hay en la intemperie, y hay otras bacterias que se llaman anaerobias, que viven en donde no hay oxígeno. Entonces, si ustedes dicen, ay, pues es que compré mi caña de cerdo en el Costco, en Sam's, en donde quiera, y venía en el alto vacío, y así como llegó, lo congelé. Y yo por dentro, error, lo hubieras dividido, lo hubieras puesto en bolsas y pero bueno, ya no lo hiciste. Está bien, ahí lo dejaste con su empaque de alto vacío. Buenísimo. Bueno, pues ya lo voy a utilizar. Utilizas la parte de descongelación, que ahorita es lo que vamos a ver, y dices, uy, ya no lo utilicé. Voy a tener que salir de viaje otra vez. Pues lo voy a volver a congelar con tal esté en el alto vacío. Y lo vuelves a congelar. Posiblemente no va a haber ¿cómo se llama? Una proliferación tan fuerte como si no estuviera en alto vacío, pero va a haber, ¿eh? Y lo vuelves a hacer, va a volver a pasar. Entonces vas a tener un montón de bacterias anaerobias que te van a hacer daño y van a hacer daño a las personas que les vayas a dar de comer con esto. ¿Sale? Estoy seguro que han visto en las noticias que ahorita hay un gran problema en Estados Unidos por carne con E. coli. E. coli es caca, o sea, es donde viene la caca. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahorita ya van como 88 toneladas, ahí leí en una noticia. Imagínate esos errores sanitarios a dónde pueden llegar a ser, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Ahorita vamos con las preguntas. Por favor, ahorita no pregunten, porque ahorita no voy a responder esto. Ya al final, ahí sí se dejan ir con todo. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo para poder congelar, ¿vale? Los alimentos, que es con lo que yo quiero que se queden, que es como lo más importante. Número 1, que tenemos que proteger nuestro producto lo máximo posible. Saber guardarlo o envolverlo. Si van a utilizar estos recipientes de medio litro, de litro, que no sean los que ya vienen dentro de los alimentos. No es de que voy a utilizar el del yogurt, voy a utilizar el del queso cottage, voy a utilizar... No, eso solamente es para ahora sí que one shot, una vez que se utiliza, se acabó el producto y ahí nos vemos. Bueno, eso no viene de esta clase, pero aquellas personas que tienen su bendito yogur en su casa y le dejan la tapita esa dorada, quítensela. Eso es la villa de los pitufos, esa cosa, entonces quítensela. Y ya después lo tapan normal y ya está. Y no vuelvan a utilizar esos botes. Pero es que soy bien godín y me lo llevo a mi trabajo y así ha sido durante los últimos 15 años. No sean necios, no sirve. No saben la cantidad de microplásticos que consumimos al año, así que ahórrenselos, no lo hagan, ¿va? Por favor. Bueno, sigamos entonces. Espero que haya quedado claro. Ahorita vamos a congelar en vidrio, ¿se puede? Sí se puede, pero muchas veces si el vidrio no es de buena calidad, se rompe. Y esas pequeñitas moronitas que pasan cuando se estalla o se craquela o se fisura un producto de vidrio, puede caer en otro alimento y vamos a tener una contaminación cruzada tremenda. La contaminación cruzada no solamente son bacterias, es también cosas sólidas como puede ser vidrio y nos puede dañar imagínate que eso le caiga a uno de tus hijos, olvídalo. No, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Se le están pasando bien? ¿Están aprendiendo? Van 228 personas, es que no lo había visto, es que como tengo tapado como para poder dar mi clase, y vamos media hora, me eché exactamente media hora para decir la parte de congelación. ¿Les está gustando? Elizabeth, error. Dice, buenas noches, chef, gracias por compartir. Buenas noches, chef, excelente, sí, magnífico, perfecto, muy buena clase, claro, voy llegando. Ahorita te pones al toque, Margot. Chocolate, chef. Que se puede congelar, ahorita vamos con eso. Entonces dice, sí, genial, mucho aprendizaje, perfecto. Listo, vámonos, sigamos. Ok, entonces, dice así.
Ahora vamos a ir con la parte de la descongelación. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las casas de mi queridísimo México? Ya se está acabando el jamón, ¿no? Bueno, ese es otro programa. Ahí luego hablaremos de ese tipo de cosas de los embutidos. Está chicloso el jamón. ¿Qué hacemos? ¡Ah, lávalo! ¡No! No, no, no lo laven. Tírelo, 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 tírelo. Ya si ustedes ven de forma física que está baboso, puta, es que eso está lleno de bacterias hasta decir la basta, y no agarren otra cosa, lávense las benditas manos, no se van a tallar, no van a ir al baño por el amor de Dios, porque se van a llevar un montón de bacterias a otros lados, tengan mucho cuidado, ¿vale? Entonces no se lava el bendito jamón, el pan, quítale la parte verdecita, no pasa nada, no, eso ya está, no lo ves, hay bacterias que por lo general las bacterias no se ven, ya cuando ves eso, ya es palpable, visible un hongo, es que eso está horrible. Otra, las verduras. Es que ya está negrito, está como aquí feito. Bueno, no pasa nada, córtale. No, tampoco, eso ya si lo ves por afuera, es que por adentro está terrible, bacanal de bacterias, no lo hagan. ¿Ok? Esto fue un simple paréntesis que no es de esta clase, ya daremos otra clase de esas y vamos a empezar con nuestra descongelación. Mira la gente cómo se ríe, qué va. Yo estaba haciendo, ¿qué dice Marisela? Yo estaba haciendo las cosas así, sí, cómo es Dios, es grande, ¿eh? Te ha dado gracia y benevolencia, que no estás ya bien fría como cheve del Oxxo. Pero bueno, chef, un gusto saludar, tendrá alguna receta de brownie, el ángel, ay Dios. Bueno, vamos ahí. Que no, Ángel, ahorita estamos nada más viendo esta clase. Ahí les digo, por favor, y estoy diciendo desde el inicio de la clase, que no pregunten cosas que no son de esta clase, por el amor de Dios. Bueno, ahí está. Vamos a empezar con descongelar. Descongelar es el proceso más importante para mantener en lo que cabe la mejor vida útil de nuestro producto, la parte sensorial y organoléptica. ¿Va a cambiar las cosas? Sí, señor. Va a cambiar. La carne va a cambiar, el producto, el pan va a cambiar, los lácteos van a cambiar, todo cambia después de la descongelación, ¿sale? Todo cambia después de la congelación, de la descongelación. No es de que, es que quedó igualito como cuando salió del súper. Mentira, es mentira por vida. Eso no es cierto, ¿vale? Va a tener un cambio físico muy fuerte después de la descongelación. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, no pasa nada, Angelito. Qué bueno que estás aquí conmigo. Me gusta mucho que haya gente que quiera seguir aprendiendo. Entonces vamos con mis consejos para poder descongelar los alimentos. Entonces, tener las manos y los utensilios limpios cuando se manipulen los alimentos. Tengan en cuenta que nosotros venimos de una temperatura muy baja y para cuando nosotros decidimos que eso ya está descongelado, quiere decir que ya está a temperatura ambiente. Pero al estar a temperatura ambiente es que ya está otra vez en ese rango de proliferación de bacterias que hablamos desde el inicio. Si yo vengo con el jamón que le encanta, no sé a quién era, creo a Teresa, no sé, que le encanta agarrar el jamón baboso, que ya lo lavó, ya quedó bien su jamón, o a Jorge, no sé quién era el que estaba con los jitomates todos echados a perder, y no se lavó las benditas manos, y va a agarrar el jamón que ya se descongeló, el pollo que ya se descongeló, la carne de cerdo que ya se descongeló, las verduras que ya se descongelaron, pues le va a inyectar con todo el ánimo y todo el cariño un montón de bacterias. Y van a empezar a proliferar, ¿sí me entienden? Van a estar... ¿Por qué? Porque le estás dando de comer pura cochinada. Perfecto, pero si está limpio, pues no es que le vas a aumentar, sino va a mantener su estadio tradicional de proliferación de bacterias. Espero que me haya dado a entender, ¿vale? Entonces, no se pueden manipular las cosas si tenemos las manos cochinas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. O muchas veces, es que ya me lavé las manos, pero aquí traje la bolsa del pollo de la pollería. Esas bolsas son
yo creo que de ahí pues salieron unas 36 cepas de COVID nuevas ahí. Qué bárbaro. Uno dice, madre de Dios, madre mía. Es tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, por favor. ¿Ok? Bueno. Entonces, seguimos. Entonces, se tienen que lavar perfectamente bien los alimentos, se tienen que lavar perfectamente bien los accesorios o aditamentos que nosotros vayamos a utilizar para tener contacto con estos alimentos, ¿vale? Antes de descongelar, romper los bloques grandes de pescado, camarones, moras congeladas dentro de un envase. ¿Sale? Eso es bien importante, porque no sé, muchas personas, sobre todo en las pastelerías, oye, ya llegó la marqueta de los camarones, rómpela antes, rómpela antes, porque entonces vamos a tener pedazos de hielo que posiblemente no se han roto, entonces esa agua hay que tener cuidado con ella. Ajá, las frutas, ¿no? Pues de los que hacen salsas de frutas con alguna, o las aguas frescas en el restaurante, o en la misma casa que les gusta comprar frutas congeladas, entonces hay que tener cuidado de sí romper para no mantener todavía corazones de producto congelado, que ya todo está descongelado, pero el corazón sigue ahí, y entonces uno entra en una onda de, uy, pero lo descongelado, ¿qué hago? ¿Lo quito? ¿O me espero hasta que se descongele bien el corazón? No, ojo, porque lo que ya se descongeló ya está a temperatura ambiente y empieza la proliferación de bacterias. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. ¿Va? Bueno. Antes de descongelar, bueno, ya dijimos eso. Después, descongelar solo la cantidad necesaria de alimentos y mantenga el resto congelado. Por eso les digo que es muy importante. No, yo voy a congelar mis 10 litros de pozole. ¡Pa! Lo metes en el congelador, ¿no? No, espérate, y va a volver a pasar lo mismo, el corazón sigue estando congelado y lo demás ahí está empezándose otra vez ¿cómo se llama?, a proliferar de bacterias. Por eso les digo que es súper importante, antes que vayan a congelar, porcionar, siempre porcionar. ¿Vale? Importantísimo siempre porcionar en porciones pequeñas. Si vives solo, no te vas a comer 1 kilo de carne, por el amor de Dios, ¿sí? O sea, posiblemente vas a comer 1 kilo de preparación de algo, pero el kilo de carne no, es muchísima proteína. Haz bolsitas de 200 gramos, si es que le pegas durísima a la carne, 200 gramos de producto de carne, de proteína animal, es un montón. No hagas más, ten cuidado, ¿ok? En el refrigerador conviene colocar el envase de la carne, el pescado o el marisco sobre un plato o bandeja, que el líquido que vaya a desprender no contamine los demás alimentos. Estos envases tienen que ser hondos, profundos. Ajá. ¿Por qué? Vamos otra vez con el bendito jamón, que yo creo que es lo más sencillo. Pues el chef me está diciendo que lo tengo que llevar al refrigerador. Ok, pero entonces voy a poner mi kilo de jamón en un platito así. Y se está descongelando con el tiempo, lo dejas en la noche o en la tarde, y en la mañana siguiente el plato así chorreado de agua. Y esa agua tocando a las verduras de abajo o tocando a las cositas de contaminación cruzada. No podemos hacer eso. Si van a poner un producto, tiene que estar sobre un bowl, sobre un topper, si quieren ustedes, que sea profundo, que cuando vaya descongelándose, entonces esa agua se mantiene dentro de este recipiente y no vamos a tener ninguna contaminación cruzada. ¿Sale? Bien importante. Bueno, sigamos. En el microondas, ¿vale? Es mejor descongelar el alimento en pequeñas porciones, parando de vez en cuando y removiendo el contenido, ¿ok? Que es a lo que vamos. Ya hoy por hoy hay muchos microondas que tú le pones descongelar, tú pones el peso del producto y ¡pum! Y ya solito él te dice la potencia, te dice todo, ¿no? Entonces tú estás y te dice 35 minutos, dices 35 minutos, sí, lo que pasa es que no va a ser el calor normal con el que tú calientas tu leche, ¿no?
sino es una temperatura mucho más baja, constante, pero va a ser pausado. Este tipo de programas que tienen la mayoría, si no es que todos los microondas, paran, dicen, ay, ¿se le fue la luz? No, es que tú tienes que volver a abrir la puerta, mueves el producto, lo vuelves a meter, cierras la puerta y le pones otra vez start y sigue su ciclo. De vez en cuando está, el micro te avisa, te dice pip, 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 como siempre, y entonces hay que irlo a mover y lo mueves. Por eso les digo, hay que masajear el producto, ¿sale? Eso es bien importante. ¿Estamos claros? Bueno. Bueno, en pequeñas porciones. De esta forma se facilita la descongelación uniforme y se evita que se caliente el exterior. El exterior, le estoy diciendo que si esto, es una placa de carne, por supuesto, lo que primero se va a descongelar, pues es la parte de la periferia, y el centro es lo que va a venir más con temperatura más baja. Lo que nosotros no queremos es que se caliente esto, que se empiece a cocer. No queremos eso, ¿vale? Es bien importante, por favor. Acá para el exterior permanezca congelado y el interior del alimento. Ok. Conviene cocinar inmediatamente estos alimentos, ya que alguna parte ha podido comenzar a cocerse. Por supuesto, pues hay de marcas a marcas, hay de tiempos en tiempos, hay de luces a luces. Quién sabe, igual puedes tener el microondas Saiyajin traído desde la NASA, perfecto, pero donde tú vives le agarró un guamazo de una variación eléctrica. Pues eso se va a ver. Muchas veces tú estás así normal y ves que le hace la luz, le hace, ¿no? Ahí hay una variación. Lo mismo pasa en el microondas. Entonces, esa variación puede ser que levantó demasiado la temperatura y empezó a cocer por algún momentito, un puntito, nuestra carne que estaba, ¿cómo se llama? Cruda, ¿no? Esto, por supuesto, entendamos lo que es en un producto crudo, ¿no? Pues están en los poquitos, en la paella del otro día, lo que sea, no pasa nada tanto. Pero esto es en producto crudo que no quiero que tengan esa parte de contaminación, ¿vale? Bueno. Descongelar las verduras y las frutas bajo agua corriente fría no se debe de hacer. Preferiblemente en un envase original, y siempre pasado por refrigeración. Mucha gente pone, pues sí vamos a hacer agua de fresa, ¿no? No pasa nada. Pues entonces saca la fresa congelada y se lo echas hacia el agua. ¿Qué hiciste? Pues es que voy a hacer agua. Pues sí, pero hay cristales que se formaron en el congelador que tienen un sabor horrible. ¿No lo ves? Eso se va. Cuando se descongela, esa agua queda abajo. Pero échale una cucharadita y prueba a ver a qué sabe esa agua. Y eso se lo estás echando directamente al agua donde vas a hacer tu agua fresca, ¿me entienden? Eso no lo deben de hacer. Es que voy a hacer caldo, pues ya puse así los camarones. No, no lo puedes hacer. Tiene que pasar por un método de descongelación correcto. ¿Estamos claros? Espero que quede esto como que lo más claro posible. Bueno, mejor original. Leer siempre el modo de conservación del alimento recomendado por el fabricante. Esto es, miren, bien importante. Lean. Muchas veces nosotros, hay gente que le encanta comprar congelados en el súper, en el Costco, en este tipo de tiendas. Y está bien, no pasa nada. Muchas veces no tienen tiempo para cocinar, ya están preelaborados, están procesados. No pasa nada, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que está mal es no leer en el empaque cuál es el tratamiento que se le debe de tener a ese producto, porque muchas veces dicen, ¿hay que descongelarlo? No lo descongeles, porque esto va en air fryer, ¿no? En una freidora de aire. ¿Y eso se puede? Sí, porque la freidora de aire va de una temperatura tradicional a una muy alta en muy poco tiempo, y lo que hace es de que seca, deshidrata perfectamente bien y tuesta o fríe o dora de una forma mucho más rápida y eficiente que no lo tiene tal vez un horno normal o un microondas. Entonces, ojo, es que eso va en air fryer. Oye, ojo, ¿cómo se llama?
el fabricante recomienda hacer esta forma de descongelación. Ah, perfecto, ¿ya lo leíste? Perfecto. Si no viene en el empaque ningún tipo de consejo de cómo manipularlo, utiliza lo que has estado aprendiendo en esta clase. Es súper importante, ¿vale? Y ya con eso no vas a tener ningún problema. ¿Ok? Pueden cocinarse directamente sin descongelar. Ok, perfecto. Muy bien. Dice del fabricante, hay ciertos alimentos como las verduras troceadas, como los camarones, como producto ya procesado, que venden congelados, que pueden cocinarse directamente sin descongelar, que es lo que les acabo de decir, como en la freidora de aire. La descongelación idónea debe ser lenta, lenta y a temperaturas de refrigeración. ¿Qué quiere decir esto? Que con 24 hasta 48 horas, dependiendo la estadía o la estación del año, pues se va a tardar más o se va a tardar menos. No es lo mismo el frío que estamos pasando ahorita, que se va a tardar hasta 48 horas en descongelarse en el refrigerador, nuestros productos, a que sea junio, y más el junio que vivimos este año, ¿no? Entonces se va a descongelar pues en las 8 o 12 horas que pues, en la noche, pues, ¿sabes qué? Ves sacando el pollo de mañana y lo pones del congelador al refrigerador en su plato hondo, ¿verdad? En su recipiente hondo, como dijo el chef, y entonces lo vamos a dejar para que mañana esté perfecto. Y va a quedar perfecto, pero eso es junio. Pero ahorita que estamos pasando estos fríos benditos, no, va a tardar hasta 48 horas, pero siempre tenemos que tener en cuenta esa parte de congelación pasa a refrigeración y de refrigeración a temperatura ambiente. Siempre de los siempre. Bueno, dice, es recomendable sacar la comida del congelador con antelación de mínimo 12 horas y dejarla en el refrigerador sobre un plato, ya lo dijimos, bandeja, que recoge el líquido que se genere. Oh, che, qué razón tiene usted. Bueno, y es bien importante. Esto es, grábenselo. No descongelar, repito, no descongelar ningún alimento a temperatura ambiente. No al chorro de agua. No en una bandeja de agua ahí que los ponen como a nadar. No. El método de descongelación correcto tiene que ser lento. Bien importante, ¿vale? Lento. Bueno, si se hiciera así, las bacterias presentes en el alimento que han estado inactivas, que ya hablamos de las aerobias y las anaerobias, presentes en el alimento han estado inactivas durante la congelación, se multiplicarán y se incrementará el riesgo de toxi-infecciones alimentarias. Muy bien, espero que les haya gustado, ¿vale? Esta es la teoría que les tengo de mi clase de cómo congelar y cómo descongelar de forma correcta. ¿Vale? Entonces ahora sí nos vamos a las preguntas y a las respuestas. Vayan apuntando que son las preguntas que tengan. Yo me voy a la parte de arriba de las personas que empezaron a preguntar. Recuerdo y les pido una disculpa, no soy grosero, sino ya lo habíamos dicho, que no voy a responder cosas de otras recetas que no sean los temas de esta clase. Si a ustedes les gustó este tipo de temas, sígueme en mi canal de YouTube. Si quieres tener acceso antes que nadie a los videos que subo semanalmente, hazte miembro. Es un precio de nada, creo que son 30 pesos, no sirve de nada. O sea, si es algo básico. Pero si eres muy fan de mi contenido, puedes tener acceso sin ningún problema y ya lo vas a puedes estar ahí dentro de eso. Muchas gracias a las personas que han estado mandando regalos, stickers, super stickers y todo eso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar aquí con las preguntas. Dice, ¿cómo podemos agradecerle? Siempre nos comparte la info súper valiosa. Pues nada, eso, Dani, pues si quieres un super sticker, me mandas un super sticker. En la parte del chat, viene una cosita de pesos, tú le picas y me mandas una imagen que tiene un costo, pues nada, es mínimo. Si quieres hacerte miembro del canal, eso lo puedes hacer y pues es eso, o sea, si quieres algo así como económico, pues ese, si no,
sígueme en, ¿cómo se llama?, en el canal. Y para mí lo más importante es que compartas el link, o sea, el enlace a tus grupos de WhatsApp y Telegram, que a alguien le va a servir esta clase, a alguien le va a servir la receta que tú hayas visto dentro de mi canal, ¿va? Dice, ahí viene la primera. Univisual, dice Pilar Suárez, para congelar los vegetales crudos, ¿qué es lo que más recomiendas? Lo que eso lo vimos en la clase. ¿Qué es lo que recomiendo? Siempre blanquearlos entre 3 a 7 minutos. Es blanquearlos, después pasarlos por agua fría con hielo o agua con hielo, se secan perfectamente bien y después nos vamos a estas bolsas para poder congelar. Muy interesantes consejos. ¿Se puede congelar hierbas aromáticas? Sí, lo mismo, vamos a blanquearlas, se pasa por calor, se secan perfectamente bien y ¿cómo se llama? Se congelan. Hay que quitarle la cantidad excesiva de agua, si no esos cristales nos van a lastimar después. Que sinceramente, hierbas de olor, lechugas, no recomiendo congelar, y cebolla menos, no, que quedan feas, ¿vale? Entonces, son productos fáciles de encontrar, muy económicos, que sinceramente vale la pena comerlos frescos, ¿ok? Chef, lo amo, total amor y respeto en tu trayectoria, dice Andrea. Muchas gracias. Chef, ¿cómo congelar la fresa? Pues lo mismo, la fresa no es de que lo vas a blanquear. Yo lo que te recomiendo es que, como si la fueras a utilizar, la vas a poner en agua con Microdin o este tipo de fungicidas que ya venden en los supermercados. Pasa el tiempo, secas perfectamente bien tus fresas y después las vas a congelar. Eso es lo máximo que puedes hacer y listo. Ahora, ojo, el congelación, ¿cuánto tiempo vale la pena congelar? Hay gente que congela un año. Sí, pero congela un año porque está el alto vacío y hay muchas cosas. Si no, el cristal del agua, por muy bien que hagamos nuestras cosas, va a aparecer, es algo normal. O sea, es como tirar una pelota hacia arriba y que no caiga. Es parte natural, física de la congelación, ¿va? ¿Puedo utilizar el mismo congelador para comida salada y que para postres? Por supuesto, no tiene nada que ver, porque vas a guardarlo de una forma correcta, entonces no tiene por qué existir, ¿cómo se llama? Una contaminación cruzada. Realicé la receta de pan de muerto, eso no lo voy a responder. ¿Con el adobe es igual? El adobe es igual. Una duda, mi examen de cocina, ¿se puede hacer una crema de elote en sifón? Madre mía. Dice Marisa, dice, saludos chef, el bacalao y la pierna de Navidad ya preparado, ¿por cuánto tiempo puedo congelarla y cómo? A ver, el bacalao, lo mismo que te digo, hay que ponerlo en recipientes, pones el Legapac a contacto, tapas, escribes qué es, cuándo se hizo, lo pones en el refrigerador 2 horas y de las 2 horas lo pasas al congelador. Es lo mejor que puedes hacer. Lo mismo con la pierna, desmiga todo, marca, tapa y nos vamos 2 horas al refri y de las 2 horas al congelador. ¿Va? Saludos desde San Luis, muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Cómo sería el caso de congelar y descongelar tamales y queso para que no se hagan fríos? Pues vamos a lo mismo, haces tus tamales, no los vas a abrir, los vas a mantener en tus hojas, los tienes que enfriar. Yo lo que pondría es una bandeja, haces espacio, por supuesto, en el refrigerador, y es en una bandeja en donde no vas a apilar los tamales, porque vamos a hacer lo mismo, vamos a tener una bandeja, una charola en donde vas a poner 20, pues los que se van a enfriar son todos los que están en la periferia, pero en el centro van a seguir calientes. Entonces yo no recomiendo eso. Lo que quepa en una bandeja lo vas a poner, si hay que poner varias, pones varias, se enfría durante 2 horas y después de ahí nos vamos a bolsas resellables, quitamos el excedente de aire o ponemos el alto vacío y se congela. ¿Sale? Carlos dice, Lupe, dice, saludos desde Córdoba, una pregunta, ¿el fondant hecho en mi pastel decorado? No, eso no lo vamos a responder. Marisa dice, chef, una receta de pierna enchilada para la cena, tampoco lo voy a responder. Sí, magnífico, sí, perfecto, sí, claro, muchas gracias desde Puebla. ¿Usted qué piensa de descongelar la carne bajo chorro de agua? Pésimo, ya lo dijimos en la clase, es muy malo.
Buenas noches, jajaja, jijiji, se están riendo ahí. Disculpe, chef, cocer 1 kilo de frijoles y congelar en porciones, ¿qué recipiente conveniente? Es que hay litros de PET que son verdaderamente de PET, no es un plástico ahí raro, porque uno se da cuenta cuando el plástico no es PET, que no es de grado alimenticio, porque en el congelador se rompen como si fueran cristal. Eso no es de grado alimenticio, no va a aguantar temperaturas ni ágiles, ni álgidas, ni bajas. Son de PET, los venden en cualquier centro de materias primas, no son caras. Ok, Manuela Baeza dice: me acabo de conectar, saludos. Me dio gusto saludar en el Festival de Chocolate, muchas gracias. ¿Cómo se congela un cheesecake? Pues igual, ya lo sacaste del refrigerador. Ahora, para desmoldar un cheesecake, mínimo tiene que pasar fregados unas 8 horas en el refrigerador para poderlo desmoldar, ya empezando desde ahí. Y una vez que ya está refrigerado, yo lo que haría es desmoldarlo, después pasarlo por Egapac al contacto y nos vamos al congelador. Eso es lo que yo haría. Sí, el pollo tiene muchísimas bacterias. Lu dice: ¿cómo se congela adecuadamente el cheesecake? Ya lo dijimos. Gabriel H. Real dice: gracias, chef, me veo reflejado en usted cuando explico las cosas. En esos temas batado mucho con mi mamá. Dice que no pasa nada y que siempre descongelada a temperatura ambiente. Qué frustración. No, pues acéptala, pues es tu mamá. Dale su beso y le dice: mamá, gracias a Dios que te tengo todavía aquí conmigo después de todas las cosas que haces, porque ya era para que quedaras, pero así. ¿Dale? Entonces, nada, no pasa nada, no te enojes con tu mamá, pero sí trata de hacer el cambio en tu casa, ¿no? Eso es lo más importante. Y ya. Elizabeth Robles dice: es importante preguntar dónde compras la carne, si ya fue congelada antes, si es importada, si es importada, muy probablemente estuvo congelada, es correcto. Así, tu plan es congelarla, pregunta primero, es correcto, Elizabeth. Y ahí se van a dar cuenta si la carne está inyectada, sobre todo de algún tipo de sales y cosas que tristemente es muy tradicional en la industria. Ok, este tema me interesa mucho. Uf, gracias porque nadie me ha sabido orientar. Pues ahí estamos ya, María. Muy bien. Suscríbete a mi canal. Ok. Marisela Evon me acaba de decir: ¿qué pasa si descongelo en calor? Es pésimo porque lo vas a meter. Digo, nunca va a llegar a descongelarse. Es que recuerda que lo mejor es la descongelación, que vaya lenta. Si va rápido, entonces se va a descongelar la parte de la periferia, se va a mantener frío, se puede empezar a cocer, sobre todo si es carne, la parte de afuera, entonces vas a tener una contaminación cruzada terrible y mala. Claudia dice: hola, chef, ¿se puede descongelar en microondas? Por supuesto, ya lo hablamos. Bueno, estoy leyendo preguntas pasadas, ¿no? Pero pues dentro de la clase lo vimos. Yo descongelo en el microondas, dice Margot, muy bien. Es diferente potencia, sí, Margot, muy bien. Sí te avisa, dice Margot, muy bien. Bendiciones, chef, Dios le guarde con abundante salud y vida. Amén. Claro que sí. Elizabeth dice: primera vez que me conecto, no sabía que compartías este conocimiento, estaré pendiente de aquí en adelante. Es que sabes que Elizabeth lo hacía cada semana, pero le digo que gracias a Dios tengo un montón de chamba, de trabajo, he tenido viajes y no he podido. Esa es la verdad de las cosas. Y les digo algo, hoy he estado viendo a mis hijos en casa de la abuela, entonces me dio chance de poder estar, porque si no los niños, pues gritan, luego no, porque como yo los duermo, entonces si no está papá, bebé, y no me dejan hacer mis envíos, entonces pues darle pues prioridad a las cosas. Mis hijos son primero, ustedes también, pero como son importantes, les tengo que dar el tiempo de calidad que se merecen, y así tiene que ser. Ángel dice: chef, en este caso el salmón curado en sal, ya que se coloca en el congelador y muchos restaurantes lo sacan para cortarlo y lo vuelven a congelar. ¿Qué tan bueno es eso? Pues ya te diste cuenta que es muy malo, que es lo que se te hace, sobre todo los salmones curados, los gravlax, todo eso.
Tú ya terminaste de hacer la curación de tu salmón, quitas el exceso de sal, porque es una capa fuerte, el exceso de azúcar, se lava, se seca perfectamente bien, y yo recomiendo que vayas laminando, y lo vas a ir guardando en bolsas de alto vacío, como lo encuentras en el supermercado, de 200 a 250 gramos. Y boom, que es cuando Luis, el congelador, refrigeración, y de refrigeración al congelador. ¿Vale? Es lo más importante. Boca Pan dice, saludos chef, a ver cuándo colaboramos juntos, le mando un abrazo, no sé qué sea Boca Pan. Fernando Nava dice, chef, una consulta, hice su receta de hotcakes, de eso no estamos hablando ahorita. Y piripipi, piripipi, tipipipipipi, espérense. Ay, se me fue. ¿Cómo se debe congelar y congelar tamales? Eso ya lo hablamos. Sí, perfecto, papá. ¿Usted qué piensa? ¿Es congelar la carne bajo chorro de agua? Ya lo hablamos. Interesa este tema. Yo descongelo. Ya estamos llegando. Una consulta. Hice la receta de hotcakes. Eso no. Justo aquí, gracias. Dice muchas. ¿En qué fallé? Dice Fernando Nava. Chef, una consulta. Hice la receta de hotcakes. No, pero. No, es que estamos hablando de otra cosa, Fer, perdón, pero ahorita es solamente de lo de la clase, ¿va? Aliot dice, muchas frutas congeladas, yo las muelo en la licuadora sin descongelar, ¿está bien eso? No, estás llevando agua fea, ¿vale? Que mucha gente dice, uy, los smoothies, ay, lo vamos a poner en el congelador y vas a poner... Es ese tipo de fruta, ¿no? Si tú lo congelas y lo hiciste como te he enseñado hasta ahorita, sí puedes agarrar del congelador y lo pones y te va a quedar un helado, un sorbete súper rico. ¿Por qué? Porque hiciste las cosas de acuerdo a como debe de ser, pero nosotros no sabemos en la industria, vamos, no sabemos, sinceramente, cuánto tiempo lleva congelado las cosas congeladas del súper. ¿Ustedes creen que mataron el pavo ayer que se van a comer esta Navidad? ¡No! Lleva años ahí, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado con ello. Así se los digo, ¿eh? Así de fácil se los digo. Ay, no, pon el pavo ahí a temperatura ambiente. Pues se va a tardar 2 días, porque sí se tardan, ¿eh? Se va a tardar 2 días así a temperatura ambiente. ¿Y cuándo mataron ese animal? ¿Y cuánto lleva ahí? Y eso no se lo ponen a ver, ¿verdad? Ah, pero, oye, es que algo me pasó mal. Y ahora ya vieron por qué se murió ¿cómo se llama? No me acuerdo. El personaje de Pedro Infante, ¿era Tizoc? Sí, era Tizoc, ¿no? El indio, ya vieron por qué se murió, ¿no? Bueno, no sé, pues no había congelación. Bueno, sí había congelación, pero no en la historia, ¿no? Pero es algo similar, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, justo me preguntaba cómo descongelar mis alitas lo caliente en mi freidora de aire, pero es esa temperatura tan fuerte, tan álgida que no hay necesidad de descongelar. Gracias a ti y a cocineros mexicanos me dieron ganas de tomar cursos de cocina. Qué buena onda, gracias. Una pregunta, nada que ver con lo que tiene que ver con el entonces no lo voy a responder. Entonces, no descongelar en el fregadero. No, Ana María, por el amor de Dios, por favor. Ay, no, cuántos errores he tenido, dice la Julia. Ay, sí, Julia, mira, gracias a Dios que estás aquí todavía escribiendo, porque para las cosas que haces, que son terribles, terribles. Y era para que estás pagando tiempo extra aquí todavía ya. Trufas y bombones, chef, de favor. ¿Pero qué? ¿Puede hacer o tiene un video de cómo cortar carne? Que no tengo, pero estaría bien que me dijeran. Déjenme en los comentarios una vez que termine de algunos temas que les gustaría a ustedes saber así en plan clase, ¿va? Ay, chef, creo que ya me dolió el estómago, dice la Sonia que come chorizo ya todo, ¿cómo se llama? Baboso, vaca. Isa Margos Man Botello dice, hola chef, saludos desde Monterrey, me quedé con el deseo de ir ayer a Galerías, lo que te perdiste, un montón de gente, llegó tarde la gente, pero bien. Isabel Herrera dice, ¿qué tiempo se puede dejar en refrigeración la carne molida ya guisada? Máximo una semana. Miren, yo lo que hago aquí en mi casa es hacer un menú de 15 días, ¿vale? De lunes al domingo, por lo general lunes a sábado, el domingo comemos pues las sobritas, que salimos a comer o pedimos algo, entonces no hacemos el domingo. Pero siempre hago un menú de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
La siguiente semana tiene que ser distinto. La tercera semana repetimos la de la primera, ¿vale? Y así está bastante bien. Tienen muchísimo más orden en la compra de sus insumos en el supermercado, tienen un presupuesto ya determinado y sirve para muchas cosas. Entonces, yo no recomiendo que tengan comida más de 5 días, ¿ok? Ta, 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 bonita noche, muy interesante, verdura, fruta, ya lo hablamos, saludos, saludos, saludos. Al vacío también utilizamos el papel film, no, en el vacío no hay ningún problema, va directo, sí. Gracias por los consejos, normalmente hacemos muchas cosas por costumbre, pero no están bien, sí, están terriblemente mal hechas. En toppers de plástico, no de yogurt, si es preferible congelar o mejor es acero inoxidable. No, no hay necesidad de hacer el acero. No, no, no. Ya hay plástico de grado alimenticio, mi queridísimo Marcos. Entonces usa eso. No, no, el acero inoxidable, no, ni el vidrio, no vale la pena. El acero inoxidable es solo para cocinar, no, no para guardar. Tarde ya dejé mi like. Ay, muchas gracias por los likes. Espero que ahorita hay 100,000 likes ya de esta clase tan buena que me acabo de echar, ¿verdad? Ok, bueno, tarde ya dejé mi like. Perfecto, excelente clase. Gracias por compartir, dice Lu. Muchas gracias. Gracias, dice Patti. Va que soga ese. Chef, ¿cuál es la forma correcta para descongelar agua? Esto porque yo la pongo en un refractario para después usarla como hielo. Mira, esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo lo que te recomiendo es de que si vas a estar haciendo hielos, o sea, es decir, en el molde de hielos, estás poniendo ahí tu agua, o tés o reducciones, desmolda de vez en cuando y pon en una bolsa resellable para congelación y es mucho mejor, te van a quedar menos espacio. El agua, lo mismo, lo vas a pasar del congelador al refrigerador, 24, 48 horas, dependiendo la temperatura que exista en estos momentos, y ya después lo utilizas para beber. Es lo mismo, es el mismo proceso. Yuse Rosa me acaba de mandar un super sticker. Rosa, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo que me mandes un regalo. Muchas gracias. Celebra con tu primer súper en una emisión en directo. Muy bien, súper. Aliot dice, en el caso de la comida preparada que se puede congelar y que no, yo te recomiendo que no congeles nada. Los ultraprocesados llevan productos. Mira, ¿por qué no? O sea, ¿se puede? Sí, sí, sí se puede. Sí se puede, Aliot. ¿Que desconfío? También desconfío un montón. Porque yo no sé cómo lo hicieron, si realmente hicieron las buenas praxis de cocina que yo pueda implementar en mi casa. No sé si la forma de congelar fue la correcta. No sabes. Por eso yo no te recomiendo, ya una vez descongelado, que ya lo utilizaste, ya consumiste, ya está. Oye, te quedó buenísimo. No lo guardes, ni los poquitos, vamos, ni cuando van a un restaurante, yo recomiendo que se mantenga esa comida más de 2 días. No. Oye, que fueron a los chinos. ¡Ah, nos dio un montón de comida! Bueno, perfecto. Un día, máximo 2, fuera, no más. ¿Vale? Mucho cuidado. Las frutas se pueden congelar recién picadas, sí, ya lo hablamos. ¿Cómo se descongela la masa para galletas o no lo recomienda? Sí, Nutrimarcela, yo sí lo que te recomiendo es de que guardes planchas, no los guamazos así de masas de galletas. Yo lo extiendo, lo pongo en el congelador y lo guardo así como en pisos. Lo mejor que puedes hacer. Excelentes tips. Buenas noches. ¿Por qué mis roles de canela? No, eso no lo estamos viendo ahorita. Saludos, extraño las clases. Buenas noches, Armida. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Lo que se pone al alto vacío se congela. Sí, se puede congelar, por supuesto. Yo, digamos, hoy compré, me gusta mucho los domingos hacer focaccia y compré hoy una mortadela con pistache que estaba buenísima. Entonces decidí comprar 1 kilo porque pues a mis niños les está gustando mucho. Entonces dije, seguramente cada domingo van a pedir porque así son. Les gusta algo y lo piden muy seguido y ya después se les va. Y le pedí a la persona del súper que ese kilo lo dividiera a ojo ¿cómo se llama? En paquetes de 200 gramos y que me lo pusiera al alto vacío. Y así me lo dio y está. Entonces tengo un paquetito para el domingo,
que lo voy a poner en refrigeración y lo voy a mantener en refrigeración en el alto vacío y lo demás está congelado. Entonces le puso qué era, cuándo entró el refri y ya está. Eres una jalada, eres chef o químico, nutriólogo o biólogo. Ya faltaba ahí. A regañar a tu seguidor, espera para que te respire. No estoy regañando a nadie, Rosario. Vive feliz, cariño, por favor. Aquí todos, como estás viendo, estamos felices. No hay por qué venir a contaminar. Esa es contaminación cruzada, mi queridísima Rosario. ¿Vale? Entonces, mira, vamos a hacer y así tan fácil. Te oculto del canal ya para que no tengas tanta tristeza en tu vida. Así es fácil. Bueno, después de descongelar. Uy, ya se me vino hasta acá. He aprendido muchas cosas, cosas que estaba haciendo mal, pues no pasa, pero lo bueno es no repetirlo, o sea, si están vivos es porque estamos bien todos, ¿sí? La cosa es que no pase, miren, tengan en cuenta que hoy muchas de las cosas que tenemos gracias a la refrigeración es que no comemos comida echada a perder, y antes era muy común eso, en la Edad Media era súper común, la peste negra vino por una cantidad de bacterias que fue terrible, ¿no? O sea, despedazó media Europa, ¿no? O sea, no había drenajes, o sea, no se lavaban las manos la gente, difícilmente se bañaban, no existía papel de baño, o sea, era terrible, terrible. Entonces, pues, ok, bueno, chef, hace poco descongelé carne molida y no la usé. ¿La volví a meter al congelador? No. Pero al otro día olía feíto, así. Sin embargo, la carne se veía bien, no. ¿Es correcto cocinarla en ese estado? No. Ya si huele mal, mira, acuérdense que cualquier cosa que visual, que es palpablemente o en la parte nasal, lo ven mal, no la coman, no la usen, no la cocinen. Uy, es que me costó carísimo porque miren, me he pasado con ese tipo de cosas cuando yo estaba en cocinas. Uy, pero es que esto nos salió carísimo y que por eso lo vamos a cocinar. Pues es que nos salió carísimo. No, hay formas de pensar muy erráticas, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sabes? Masa de galletas, ya le hablamos de las masas de las galletas. La fruta congelada se puede enjuagar. No, acuérdate que nada a chorro de agua. Lu, felicidades maestro por darles su tiempo a mis hijos. Es el activo fijo de mi vida más importante que hay. Buenas noches. ¿Tiene cursos presenciales? Nada, Leonor. Yo desde COVID ya no hago nada presencial. Buenas noches, tiene curso presencial. Dice, Isabel dice, chef, se brincó mi pregunta, ¿de cuánto tiempo se puede tener en refrigeración la carne molida? Ya quizá les dije que máximo una semana, no más, por favor. Macario, Sarita, no era Tizoc era otro, sí, Macario, muy bien. Es la película donde come el pavo, exacto. Muy bien, Sarita, muy bien. Dice, Sol, ¿cómo descongelo frutas para agua o licuados con leche? Saludos cordiales. Pues lo que yo te recomiendo es que vas a tener un colador, vas a poner ahí tu fruta, vas a ponerlo en un recipiente por lo que vaya a caer y lo llevas al refrigerador. Es agua que cae, oye, es que tiene un montón de sabor. No, lo sacas, el sabor está en la fruta. Muchas gracias por sus consejos y bendiciones. Salvador dice refrigeración de fruta y bombones. De fruta y bombones. Siendo sobreproducción sobreproducción por temporada. Híjole, es que Salvador, los bombones no se refrigeran, los bombones se congelan. Y la fruta también congelado por partes. Mira, yo la verdad es que compro mucha fruta, sobre todo la maracuyá, porque no es lo mismo la maracuyá que puedes encontrar ahorita en la central de abastos a la que puedes encontrar en junio, julio, que está en el mero golpe, y ahí es cuando yo compro pues, muchos kilos. Y entonces hago mis pulpas y las congelo. Y entonces tengo ese sabor delicioso todo el año, porque no voy a comprar pues ahorita la maracuyá que está, pues no tiene la misma cantidad de fructosa ni nada, ¿no?
Lupita dice, ¿se puede poner en la freidora a descongelar o se sigue friendo? ¿Cómo? ¿Se puede poner en la freidora a descongelar? No, Lupita, no, tiene que estar descongelado, o sea, tú pones en una freidora de aire o freidora normal. Si es freidora de aire, eso va a estallar. Si es freidora de aire, pues es que tienen que ser cosas muy chiquitas como los taquitos, los boneless, ese tipo de cosas. No hay ningún problema que entren congelados porque la temperatura es muy rápida de ascenso, ¿vale? No va a haber problema. Se puede poner a la freidora. Gracias por los tips. Hola, chef, soy su fan. Mándeme saludos, por fin. Me encantan sus recetas, dice Adriana. Hola, Adriana. Chef recomienda lavar el pollo. Ya dijimos que no. Hay un programa así como estos que es, ¿se lava o no el pollo? Entra a verlos, veré, porfa. Tita me manda así. Octavio dice, gracias por toda la información y orientación. Esos pequeños errores que cometemos al congelar y descongelar se traducen en grandes problemas de salud totalmente. Miren, tal vez mucha gente dice, ay, es que a mí no me da. Pues ustedes no les da porque están fuertes, están bien alimentados, pero imagínate que, fíjense que muchas de las cosas cuando nosotros hacemos eventos, buffets que vemos en algunos lugares, dice, ¿por qué tiran la comida? ¿Por qué no la regalan? Porque muchas veces cuando no tenemos esta capacidad o esta forma de guardar de forma adecuada, congelar y descongelar, se le da a gente que no puede comer, que no tiene que comer, no tiene con qué comer, no tiene dinero para poder comprar un alimento. Y por lo general ese tipo de comensales no tienen la mejor calidad de vida o su mejor sistema inmune no es el apto. Ustedes comen bien y todo, pero hay muchas personas que no lo tienen. Y este tipo de bacterias pueden llegar a lastimar fuertemente la salud de alguien que no está al 100%, ¿eh? Entonces es por eso que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Chef, para hacer un pastel, ¿con cuánto tiempo se saca los huevos? Eso no. ¿La crema para batir se puede congelar si me sobró? No, Susana, buena pregunta, no. O mínimo las marcas que yo he probado y visto y usado, una vez congeladas se hacen horribles. Lidus Margarita dice, chef, buenas noches, desde California. Usa una pregunta, chiles rellenos de carne, siempre veo de queso, pero una receta, ¿qué no estamos hablando de esto? Es que luego se me van para arriba. Son muchas preguntas, chicos, no creo que vaya yo a terminar, ¿o sí? Ah, no, sí, ya terminamos. Omar Morales, ¿cómo evito la cineresis? Es un entemet elaborado. ¿Qué? ¿La qué? Ay, no sé, Omar, me lo puedes escribir mejor, pero bueno, ya es tarde, ya son casi, nos aventamos casi una hora 17. Quiero agradecerles a todos enormemente su tiempo. En ningún momento, como aparecía en ese mensaje, yo regañé a nadie. Si alguien se lo sintió así, le pido una sincera disculpa, pero no, yo no soy de regañar a nadie, yo solamente pues juego y les hago pasar un buen tiempo, tratar de, en lo posible, en que este tipo de clases les ayuden a cambiar algunas malas praxis que tienen y simplemente mejorar cada día, porque muchas veces nadie nos enseña, nadie sabe, hay poca ¿cómo se llama? Pocos libros que sean amigables de entendimiento, que nos puedan ayudar. Entonces yo trato de hacerlo mucho más digerible toda esta información para que lo hagan en su casa y que tengan una mejor praxis o mejores prácticas de guardado de almacenamiento y descongelado de su comida, ¿vale? Gracias, Chef, muchísimas gracias. Chef, por favor, ¿es bueno congelar la crema? Ya les dije que no. ¿Cómo evitar la sinersis en un entremet elaborado con grenetina en polvo? Es que no pasa nada. No hay, o sea, la sinersis no va a haber un desplazamiento de líquidos y ni se va a craquelar. Eso pasa muchas veces por la grasa, que no es una grasa de buena calidad, pero no, la gelatina muchas veces sí tiene una textura fea, como carcomida por afuera,
no es bueno, pero va también dependiendo de la cantidad de agua y la que hayas utilizado para hidratar esa gelatina. En serio te lo digo, no hay tanto problema. Entonces no haríamos entremés, no haríamos semifredos, no haríamos muchísimas cosas. El trabajo de la grenetina tiene que ser mucho mejor, ¿vale? Chef recomienda congelar mermeladas, ganache, bizcochos, por supuesto que sí. Muchas gracias por compartir, recordando lo aprendido en la universidad. Saludos desde Mérida, dice Gabriel, muchas gracias. Espero más videos en lo posible. Claro que sí, Marisela. No hagas caso, hay gente tóxica, tóxica. Sí. Para nada, chef, es muy educado y respetuoso, dice Mayra, y me pone un dedo así de esos alargados. No. Thank you so much, chef, dice Jorma Cruz Fernández. Laura Georgina Villalbazo dice, gracias, chef, esos consejos son muy enriquecedores y cocinar. Muchas gracias. Ya están, son muchos agradecimientos. En verdad, muchas gracias a todos. Para mí es un gusto hacer esto. Amo ser maestro, muchos años fui maestro de universidades. Hoy por hoy ya no tengo la posibilidad del tiempo y la dedicación para poder hacer un pensum y estar en universidades, pero hago este tipo de cosas que yo creo que puedo llegar a una comunidad mucho mayor. Les pido un favor, por favor, denle like a este video si les gustó. 2, tomen el link y pónganlo en sus grupos de WhatsApp, de Telegram. Alguien le va a servir, alguien van a hacer una buena, ¿cómo se llama? Una buena forma, un buen gesto. A ustedes no les cuesta nada y yo creo que pueden hacer que cambie la forma de cocinar y de guardar los ingredientes en su casa cualquier persona que vea esto. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga enormemente. Me encanta hacer esto, no sé en qué, me gusta mucho, me llena mucho. Voy a prometer hacerme más espacio una vez que mis hijos se duerman. Posiblemente esto lo voy a hacer a las 9 de la noche, si les parece, y así pueden entrar y ver, ¿vale? Muchas gracias. Dice el último por ahí de algo de las mermeladas. Dice, ¿cómo congelo mermeladas caseras? Pues igual, tienes que hacer tu procedimiento para hacer en mermelada y eso quede completamente sin bacterias. Lo vas a llevar a tu refrigerador 2 horas, después al congelador y listo. Y el proceso de congelación, lo mismo. De 24 a 48 horas en el refrigerador. Una vez que llegó ya a descongelarse perfecto, lo abres y listo. Y si son caseras, pues te van a durar de 4 a 7 días a lo mucho, ¿vale? Nos vemos, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, chao.